Éric Saadaan es un filósofo, ensayista y conferencista francés, que se ha posicionado como uno de los más lúcidos pensadores contemporáneos en el análisis del impacto de las tecnologías digitales sobre las estructuras sociales, políticas, económicas y subjetivas. Su obra es una llamada de atención urgente contra los efectos deshumanizantes del tecnocapitalismo y una invitación a repensar radicalmente nuestra relación con las máquinas, los datos y las lógicas algorítmicas que modelan cada vez más nuestras decisiones y comportamientos. Éric Saadaan nació en París en 1973. Formado inicialmente en literatura y filosofía, comenzó su carrera trabajando en proyectos artísticos y literarios relacionados con la tecnología, antes de volcarse por completo a la reflexión filosófica y política del desarrollo digital. Desde sus primeros ensayos, Saadaan se interesó por los vínculos entre técnica, percepción, experiencia y poder. Pero es a partir de la segunda década del siglo XXI cuando su obra adquiere un tono marcadamente crítico, convirtiéndose en uno de los principales teóricos del impacto social de la inteligencia artificial, el Big Data y la lógica algorítmica. Una de las nociones centrales en el pensamiento de Saadaan es la crítica al tecnoliberalismo, un sistema ideológico que fusiona la lógica del mercado con el culto a la tecnología, dando lugar a una sociedad profundamente despolitizada, gestionada por indicadores, y orientada hacia la maximización de la eficiencia, el rendimiento y la anticipación de comportamientos. En este sistema, la tecnología ya no aparece como una herramienta neutra, sino como vehículo de una ideología que transforma profundamente las relaciones humanas. Saadaan denuncia que el poder ya no se ejerce únicamente a través de instituciones visibles como el Estado o las grandes corporaciones, sino de manera invisible y diseminada, mediante dispositivos que registran, predicen y modulan nuestros actos cotidianos. En este sentido, el poder se ha hecho técnico, incorporado en algoritmos que gobiernan desde nuestros desplazamientos hasta nuestras decisiones de compra, nuestras relaciones afectivas y nuestras elecciones políticas. En la vida algorítmica, Saadaan describe cómo el desarrollo de tecnologías capaces de captar datos en tiempo real y producir interpretaciones automatizadas ha generado una nueva forma de organización de la experiencia, que ya no se basa en la deliberación consciente o la interpretación simbólica, sino en la reacción inmediata a estímulos cuantificados. Vivimos, según él, en una cultura de la anticipación permanente, en la que los algoritmos no solo predicen nuestras acciones futuras, sino que las orientan activamente. Saadaan introduce aquí una idea fundamental, la delegación progresiva de nuestra soberanía personal a sistemas automatizados. Esta delegación, muchas veces inconsciente, ocurre desde Amazon recomendándonos libros hasta Tinder buscándonos pareja, o en una aplicación para gestionar nuestras emociones. Esta comodidad algorítmica socava nuestra capacidad crítica, reduce nuestra autonomía y transforma la ética de la responsabilidad en una pasividad asistida. Uno de los conceptos centrales en la obra de Saadaan es el de silicolonización, que describe cómo las grandes corporaciones tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., han impuesto un nuevo modelo de dominación global. Escribe Saadaan en su libro, Silicon Valley ya no es un lugar, sino un sistema de valores que se impone globalmente, una ideología que pretende redefinir el conjunto de las actividades humanas según sus propios criterios. A diferencia del colonialismo tradicional, basado en la ocupación territorial, este nuevo imperialismo se ejerce a través de la captura de datos, la influencia cultural y la reconfiguración de las relaciones sociales bajo una lógica algorítmica. Dice Saadaan, las grandes empresas tecnológicas no se contentan con vender productos, aspiran a remodelar el mundo según una visión utilitarista y cuantificada de la existencia. En la silicolonización se produce un economicismo digital. La vida es reducida a un flujo de datos monetizables. Las decisiones humanas son delegadas a sistemas automatizados. Durante la silicolonización asistimos a la destrucción de lo político. La tecnología reemplaza el debate democrático con soluciones técnicas. Saadaan argumenta que este proceso no es neutral, sino que responde a una ideología específica, el tecnoliberalismo, que combina el discurso de la innovación con un capitalismo voraz, presentándose como inevitable y benévolo. En palabras de Saadaan, lo que llamamos innovación es, en realidad,
un proyecto político-económico que busca la sumisión de las sociedades a los intereses de un puñado de corporaciones. Saadaan critica fuertemente la inteligencia artificial, no tanto como tecnología en sí misma, sino como mito ideológico. En su libro La inteligencia artificial, advierte que el discurso triunfalista que rodea a la IA está plagado de falsas promesas, exageraciones y fantasías tecnocráticas. La IA no es una inteligencia autónoma ni consciente, sino un conjunto de sistemas estadísticos entrenados para reconocer patrones y ejecutar tareas específicas. Saadaan denuncia que bajo la apariencia de progreso, la IA está siendo utilizada para automatizar decisiones humanas en áreas tan sensibles como la justicia, la salud, la educación o el trabajo. Esta automatización implica una desvalorización del juicio humano y una pérdida de sensibilidad ética, ya que las decisiones ya no se basan en el contexto ni en el sentido, sino en correlaciones calculadas por máquinas. Es lo que él llama la desubjetivación del mundo. La IA impone modelos de comportamiento basados en promedios estadísticos, eliminando lo singular. La percepción del mundo es mediada por interfaces, reduciendo la riqueza sensorial y emocional. Dice Saadaan, la IA no es más que la culminación de una lógica industrial aplicada a la mente, cuantificar, optimizar, finalmente, reemplazar al ser humano. Saadaan advierte de esta manera que la IA no es inteligente en el sentido humano, sino que opera bajo una lógica instrumental que ignora la ética, la ambigüedad y la complejidad de lo real. En tal sentido, escribe, la IA no piensa, calcula. Y en ese cálculo, desaparece todo lo que hace la riqueza de lo humano, el azar, el deseo, la contradicción. En la era del individuo tirano, Saadaan explora un fenómeno que acompaña al desarrollo de las tecnologías digitales, el surgimiento de una nueva figura antropológica, la del individuo empresa. Nuestro mundo se encuentra regido por la visibilidad, la optimización y el rendimiento. El sujeto contemporáneo tiende a construirse a sí mismo como marca personal, como proyecto económico, como startup de sí mismo. Este narcisismo instrumentalizado, exacerbado por las redes sociales y la lógica del like, conduce a una erosión del lazo social. Cada individuo compite por la atención, por el reconocimiento, por la monetización de su imagen. En este proceso, el común se fragmenta y se debilita toda posibilidad de acción colectiva. La libertad se transforma en carga y la autonomía en autoexplotación. Dice Saadaan, el individuo contemporáneo no es libre, es un sujeto algorítmico, cuyos gestos, deseos y elecciones son anticipados y moldeados por máquinas. La digitalización ha creado un nuevo tipo de sometimiento, una vigilancia no coercitiva, sino seductora, donde los usuarios aceptan ser monitorizados a cambio de comodidad y personalización. Saadaan sostiene que este sistema no busca solo controlar, sino preformatear a los individuos, moldeando sus deseos antes de que estos surjan y propone el término de tecnodictadura, un régimen en el que el poder ya no lo ejercen humanos, sino sistemas automatizados que dictan normas sociales, económicas y políticas. Dice al respecto, la tecnodictadura no será un régimen violento, sino uno que eliminará la posibilidad misma de rebelión, porque habrá convencido a todos de que sus decisiones son las únicas posibles. En la tecnodictadura los estados y empresas externalizan sus decisiones a algoritmos. Se elimina el disenso porque la lógica binaria no tolera la ambigüedad ni la crítica. Lo técnico reemplaza lo ideológico, anulando el debate sobre el futuro de la sociedad y acabando con la política. Saadaan señala que este proceso no es una distopía lejana, sino una realidad incipiente en áreas como el trabajo, la salud y la seguridad. Y dice, cuando delegamos la justicia, la medicina o la política a los algoritmos, abdicamos de nuestra humanidad. El gran peligro no es que las máquinas nos controlen, sino que ya ni siquiera notemos que lo hacen. Pese a la dureza de sus diagnósticos, Saadaan no se limita a la denuncia. Una parte central de su pensamiento reside en la necesidad de formular una alternativa ética, política y cultural al tecnoliberalismo. Esta alternativa no pasa por rechazar la tecnología, sino por reconfigurar profundamente nuestras relaciones con ella. Para ello plantea la urgencia de un nuevo humanismo tecnológico.
Dicho humanismo tecnológico debe defender la centralidad del juicio humano frente a la automatización ciega. Defender la experiencia humana. Valorar lo impredecible, lo afectivo y lo no cuantificable. El humanismo tecnológico debe reconocer el valor irreductible de la experiencia subjetiva, frente a la lógica del dato y reivindicar las estructuras solidarias que permiten a los individuos reconocerse como parte de un todo mayor. Su obra es una filosofía del presente, escrita con urgencia y dirigida a un lector que siente el malestar de una época dominada por lógicas que no comprende del todo. No se trata, para Saadaan, de oponerse nostálgicamente al progreso, sino de recuperar el sentido político de nuestras elecciones tecnológicas. En última instancia, su pensamiento nos confronta con una pregunta radical: ¿qué tipo de humanidad queremos ser? No se trata de rechazar la tecnología, sino de negarnos a que ella nos rechace a nosotros, a lo que nos hace humanos. Porque si no actuamos, dice, otros lo harán por nosotros. Y esos otros ya no serán personas, sino sistemas, programas y dispositivos, operando bajo lógicas que nadie eligió democráticamente. La verdadera innovación sería crear tecnologías que amplíen nuestra libertad, en lugar de reducirla a un conjunto de opciones preprogramadas. Saadaan llama a un nuevo iluminismo digital, donde la tecnología sirva a la emancipación humana en lugar de su sumisión. Frente al totalitarismo digital, debemos reivindicar el derecho a la opacidad, a lo no cuantificable, a todo aquello que los algoritmos no pueden capturar. Si te ha gustado el vídeo y nuestros contenidos, no olvides dar like y suscribirte al canal porque pronto estaremos analizando y comentando otros autores y libros sumamente interesantes. Leer es crecer. Activa la campanita y suma un libro más cada día a tu crecimiento personal. Te esperamos en el próximo vídeo. Y recuerda, no hay nada como leer un buen libro. Estos resúmenes solo buscan darte una idea general de lo que puedes encontrar en ellos. Si ves que son de tu interés, te recomendamos buscarlos y leerlos porque no hay experiencia más maravillosa que esa.